Hoy vamos a hablar sobre características de un ciudadano del reino. Vemos que nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que tener ciertas características, o sea, algo que nos distingue de las personas que no pertenecen al reino de Dios, algo que nos hace diferentes, ¿vale? Entonces, veremos aquí las características de un ciudadano del reino de Dios, un espíritu de fe en sí misma. Una persona que críe un espíritu de fe en sus discípulos. Somos llamados a ser discípulos, amén. No solamente a ser seguidores, sino a ser discípulos. Pero a ser discípulos de Jesús. Y otra característica de un ciudadano del reino de los cielos es de una persona que usa su fe para construir el reino de Dios. Entonces, tenemos un espíritu de fe en nosotros mismos. Y en los hermanos los convertidos. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. O sea que la fe es un estilo de vida. Es algo que tiene que ser practicado diario. Es una forma de vivir. Ya explicaremos qué es dentro de nosotros mismos. Entonces, abramos 1 San Juan capítulo 5, el versículo 4. 1 Juan 5, 4. Si alguien la ha encontrado y quiere leer, puede leer, por favor. 1 San Juan, capítulo 5. Versículo 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Dice que si alguien dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Amén. Solo podemos vencer al mundo. Aquí esta palabra mundo se traduce al sistema. Amén. Al sistema que está creado en este sistema político, religioso, cultural, financiero, etc. Solo podemos vencer en este mundo a través de la fe. Los que somos ciudadanos del reino de Dios, no hay otra forma en cómo podemos vencer el sistema. Es a través de nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Recibir de Dios lo que Él ha prometido. Nosotros no vemos aquello que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Si lo viéramos, entonces no necesitaríamos fe. Pero como no lo vemos, tenemos fe de que Dios nos lo dará. Amén. Es la única forma de vencer en este mundo. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe. Dios, Él no está contento con aquellas personas que no tienen fe. Para que Dios esté contento con nosotros, para que Él se agrade de nosotros,
necesitamos tener fe en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una fuerza espiritual que aparta de nosotros los problemas y atrae a nosotros las bendiciones de Dios. Voy a repetir. La fe es una fuerza espiritual que aparta de nosotros los problemas y atrae a nosotros las bendiciones de Dios. Entonces, el punto número 2, debemos de crear un espíritu de fe en nosotros mismos. ¿Qué es eso de crear un espíritu de fe en nosotros mismos? Es creer, o mejor, es yo creer que todo lo que Dios promete es verdadero y es alcanzable. Y no aceptar las circunstancias adversas. Yo tengo que ver a Dios como siendo siempre mayor que cualquier problema. Amén. Jesús es más grande o mayor que cualquier problema. Eso es tener un espíritu de fe. Si yo, por ejemplo, estoy pasando por un problema financiero, yo tengo que creer que mi Dios está por encima de cualquier circunstancia, cualquier dificultad financiera. Si estoy pasando por un problema de salud, yo tengo que creer que Dios se lo ha prometido, que por las llagas de Jesús yo ya fui sanado. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo que creer en las promesas de Dios. Amén. Dios, Él me dio una medida de fe. Y esto es una medida de fe que es igual para todos los nacidos de nuevo. No hay nadie que haya nacido de nuevo, que le haya entregado su vida a Cristo, que pueda decir que no tiene fe. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado una medida de fe a todos. Entonces, cabe a cada uno de nosotros la responsabilidad de hacer crecer nuestra fe. Amén. Todos tenemos una medida de fe, pero esta fe necesita crecer. Abramos Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, el versículo 3. Romanos capítulo 12. ¿Alguien la ha encontrado y quiere leer? Romanos 12:3. Leo yo. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. Dice que os advierto a cada uno de ustedes que ninguno se crea mejor de lo que lo realmente es. Amén. Debemos evaluarnos a nosotros mismos. Hay cosas que nosotros no podemos alcanzar o no hemos podido alcanzar. ¿Por qué? Porque nuestra fe no llega a ese nivel. Amén.
A veces no podemos esperar, ¿no?, que alguien que haya nacido de nuevo, que haya entregado su vida a Cristo recientemente, ¿vale?, pueda alcanzar ciertas cosas, porque su fe es pequeña. ¿Amén? De alguna manera, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ser responsables en hacer crecer nuestra fe. A lo mejor una persona que ha llegado o recién a Cristo tiene una fe pequeña, no puede alcanzar, por ejemplo, un milagro financiero, un milagro en el área de la salud. Necesita edificar su fe. Un milagro, por ejemplo, en el área de la familia, o alcanzar un proyecto cualquiera. O a lo mejor no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como orar por un enfermo y esta persona sanarse, porque su fe todavía es pequeña. O necesita fe, ayuda, ¿no? Por ejemplo, el tema de las oraciones, necesita acompañamiento en los caminos de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos coger a un bebé, ¿no?, y dejarle en el supermercado y decirle, mira, ahora aquí tienes el dinero, ve a hacer las compras y luego te preparas la comida. Este bebé se moriría al cabo de un tiempo, ¿no? O el mismo día. No necesitaría siquiera mucho tiempo. Amén. Y eso es lo que hacemos muchas veces con los nuevos convertidos. Ahora ya estás en Cristo, venga, a espabilar, empieza ya a hacer todo. Amén. Pero tenemos que ser realistas en este sentido. Y aquellos que ya llevan más tiempo, tampoco se pueden creer mejores que los demás. Amén. Porque todos tenemos una cierta medida de fe, la cual tenemos que permitir que esta fe crezca. Amén. Entonces tenemos que ver a Dios como la fuente de todos nuestros recursos. Amén. La Biblia dice, si tienes falta de fe, pídala al Señor. Amén. Que Él da. El Señor, Él da. Amén. Él aumenta nuestra fe. Aleluya. Dios, Él nos dio una medida de fe, como hemos visto. Y nosotros debemos de tener una actitud de confiar en su palabra. Confiar en la palabra de Dios es creer que ella es verdadera y que ella funciona. Pero la palabra solamente funcionará si yo la pongo en práctica, si yo la obedezco. Amén. Si yo no soy solamente un oidor olvidadizo. El tema es que yo tengo que oír y practicar la palabra para que ella funcione. Ahora bien, tenemos aquí un ejemplo en Mateo capítulo 8, San Mateo 8, del centurión romano. El centurión romano. San Mateo capítulo 8, el versículo 5 al 13. Sí. Del 8 al 13. Sí. No, perdón. Mateo 8, del 5 al 13. Ay, no. Estoy poniendo Marcos. Mateo 8. Del 5 al 13. Vale. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Jesús se maravilló de la fe de este hombre, de este centurión. El centurión era un hombre romano, era una autoridad del ejército romano. Y él, según la tradición judía, él no se podía mezclar con los judíos, porque ellos eran considerados impuros. Pero este hombre se acercó a Jesús y le dijo, mira, yo tengo a un empleado que está enfermo y yo sé que tú puedes hacer algo por él. Y Jesús dijo, vale, yo iré y sanaré a tu empleado. Y este hombre, como entendía cómo funciona la fe, él dijo, Señor, no hace falta que vengas. Yo creo que cuando tú dices algo, ocurre. Tú no necesitas siquiera venir a mi casa, porque yo entiendo cómo funciona la fe. Yo entiendo cómo funciona este principio. Yo tengo autoridad, yo soy un hombre de autoridad. Yo cuando le digo a mi soldado, ve, él tiene que obedecerme. ¿Por qué? Porque soy un hombre de autoridad. Y cuando yo le digo al otro, ven aquí, él tiene que venir. Y yo sé que tú tienes autoridad, Señor. Entonces, si tú dices, si tú ordenas a que mi empleado sea sanado, él será sanado. Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Dijo, mira a este hombre. No va a la iglesia, no es creyente, pero mira lo que me está diciendo. Muchos como este hombre vendrán y se sentarán en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que eran los herederos de la promesa. Estos hoy están en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos por fe han alcanzado las promesas. Y dice que en aquella misma hora, en aquel mismo momento cuando Jesús le dijo, ve que tu siervo está sanado, fue lo que ocurrió. Esa es la calidad de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Que creamos la palabra de Dios. Amén. Debemos de crear también en nuestros discípulos un espíritu de fe. Somos llamados a ser discípulos, entrenar a otros, a servir y a seguir al Señor. Y a todas estas personas a las cuales estamos entrenando, estamos discipulando, estamos acompañando, debemos de crear en ellos un espíritu de fe. E enseñar a estas personas a usar su fe para tomar posesión de las promesas de Dios. Amén. De acuerdo con Efesios capítulo 1, versículo 3, no necesitamos abrir, dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, todo lo que nosotros necesitemos en este mundo, en la economía, familia, relaciones, todo lo que queramos alcanzar,
Él ya nos ha dado. ¿Cómo alcanzamos todo esto? Dice que todas estas bendiciones están en los lugares celestiales. Amén. Ya existen. ¿Cómo alcanzamos esto? Por la fe. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, es como si hubiera una mesa en el mundo espiritual donde ya existe todo. La casa que quieres, el coche que quieres, la familia que quieres, esa sanidad que necesitas, todo está ahí en esta mesa, ¿no? Este proyecto que quieres alcanzar. Entonces, ¿cómo hago para poder alcanzar esto? Extendiendo el brazo de la fe y cogiendo de esta mesa y trayéndolo a la realidad. Pero esto se hace con fe, creyendo que estas promesas de Dios ya me pertenecen, son mías y yo las tomo para mí hoy. Amén. Y esto mismo lo tenemos que enseñar a los nuevos convertidos, a esas personas que estamos acompañando, que ellas necesitan usar su fe para poder alcanzar las promesas de Dios. Amén. Debemos de usar nuestra fe para construir el reino de Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Yo voy a leer, dice así. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Si yo quiero aumentar mi fe, yo tengo que escuchar más de la palabra. Yo tengo que meditar más en la Biblia. Cuanto más tiempo pase en la palabra de Dios, meditando, escuchando predicaciones, leyendo la Biblia, más fe yo voy a tener en mi corazón. La fe aparta los problemas y atrae las bendiciones. ¿Cómo libero mi fe? A través de mis acciones. Fe es liberada a través de acciones. Romanos 10, 8 y 9 dice así. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que este mensaje no está lejos. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. Entonces yo tengo que confesar al diario lo mismo que Dios dice acerca de mi salud. Yo tengo que confesar al diario lo mismo que Dios dice acerca de mis finanzas, acerca de mi familia, acerca de cualquier área que yo necesito, acerca de aquello que yo quiero alcanzar. Yo tengo que hablar lo mismo que Dios habla. Hasta para nuestra salvación, para que fuéramos salvos, hemos tenido que confesar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación eterna. Amén. Entonces también debemos de usar nuestra fe para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Debemos de anunciar a otros el Evangelio. Predicar a aquellas personas que todavía no han escuchado hablar de Cristo.
cuanto más personas escuchen acerca de Cristo, el reino de Dios estará avanzando. ¿Dónde tenemos que construir el reino de Dios? En el corazón de las personas. A veces pensamos que construir el reino de Dios significa abrir iglesias, levantar monumentos. Esto es parte, pero realmente el reino de Dios es edificado en el corazón de la gente. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, el reino de Dios está siendo implantado en el corazón y en la vida de esta persona. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ganemos a los pecadores para Cristo. La voluntad de Dios es que abramos iglesias. Amén. Es que podamos, cada uno de nosotros, no solamente yo como pastor, sino cada uno de nosotros, entrenar como líderes. Tenemos que empezar a hacer discípulos. Amén. Tenemos que volver a hacer una lista, ¿no? Como la teníamos antes, de 5 a 10 personas por las cuales vamos a orar. 5 a 10 personas que vamos a acompañar. Amén. Y empezar a discipular a estas personas. Empezar a acompañar a esos nuevos convertidos. Porque el propósito de Dios es ganar el mundo, ganar las naciones para Cristo. Amén. Cuantos más seamos haciendo esta obra, haciendo esta tarea, más rápido iremos, más personas conquistaremos. Amén. Dice que 1 hace huir 1000 y 2 hacen huir 10.000. Entonces, cuantos más seamos haciendo la obra, más rápido avanzaremos. Más